Así que chicos, dándole los buenos días a cada uno de ustedes. Nuevamente hoy día nos estamos conectando pues para poder retomar nuestras clases del día de hoy, jueves, pues ya estamos jueves 16 de septiembre, pues ya. Y estábamos hablando pues justamente no acerca de los de las vertientes, ¿no es cierto? De los ríos, pues, ¿no? Claro, justamente hemos hablado de las vertientes del Pacífico, ¿no? Donde justamente sus aguas, gran parte de aguas, pues justamente se van a desembocar, ¿no es cierto?, al mar, ¿no? Al océano, pues, ¿ves? Y estos ríos, también hablamos, por ejemplo, de la vertiente del Pacífico, son ríos que verdaderamente, a ver, estos aumentan, pues, ¿no es cierto? Y a veces aumentan de caudal, a veces no, cuando hay mucha lluvia, pues, ¿no? Que se presentan en estos lugares, pues. Pero ahora vamos a hablar también, por ejemplo, ¿no? De una de las vertientes, que es la vertiente más grande, ¿ah? Más grande del mundo, que digamos, chicos, porque justamente estas vertientes va a pasar, mira, va a pasar cuatro, por cuatro o cinco países, imagínate, ¿no? Empieza acá desde Perú, empieza, imagínate, Bolivia, Ecuador, imagínate, Venezuela, Colombia. Mira, por aquí pasan estas corrientes, pues hoy vamos a hablar de la corriente, perdón, de las vertientes, ¿ya? De las vertientes del Amazonas, o también se le dice pues de las vertientes del Atlántico, pues, chicos, ¿ya? ¿Por qué se le dice el Atlántico? Porque justamente también van a depositar pues sus aguas, mira, a este océano, pues, ¿no? Del Atlántico, mis niños, ¿ya? Y aquí por supuesto que tenemos más, que digamos, más ríos, y acá sí, imagínate, acá en estos lugares sí son ríos más, más caudalosos, por ejemplo, ¿no? Ríos navegables, ¿ya? Y parte, pues, tú sabes, venido que los ríos justamente se forman, pues, justamente en las partes altas, ¿ya? Este río, por ejemplo, ¿no? Las vertientes del Amazonas o el Atlántico, justamente son, debido a los glaciares, ¿no? Y a los pluviales, ¿no? Estos glaciares, ¿por qué? Porque justamente los deshielos, bueno, ¿no? Los deshielos se van justamente, y de los nevados, se van, pues, justamente, ¿no? Derritiendo, y cada vez más, pues, justamente van formando, pues, justamente los ríos, ¿no es cierto? Y los pluviales, porque se alimentan de las lluvias, pues, hijito, ¿ya? Ahora, estos tipos no, por ejemplo, mira, estos tipos no de las cuencas o las vertientes, escúchame, Edson, de las vertientes, no del Atlántico, justamente ahí, por ejemplo, hay tres tipos de cuencas, por ejemplo, ¿no? Cuencas esorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas. Por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Las vertientes, ¿no? del Atlántico, son, por ejemplo, exorreicas. ¿Por qué? Porque son exorreicas, porque justamente sus aguas se van a depositar o se van a desembocar, ¿no? En un océano, o sea, de una manera independiente, claro, a través de un recorrido, a través de un colector, ¿no es cierto?, común, como por ejemplo, ¿no? La cuenca, por ejemplo, ¿no? Del Plata, pues, hijitos. Esta vertiente es, por ejemplo, ¿no? Es regular, ¿no? ¿Por qué es regular? Porque justamente todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estos ríos son muy caudalosos, todo el tiempo tienen mucha agua, pues, hijito, ¿ya? Nos vamos a compartir, pues, ¿no? El tema del día de hoy, pues, mis queridos alumnos, sobre las vertientes del Amazonas, pues. Aquí estamos, ¿ah? Aquí estamos, mis queridos alumnitos, aquí estamos predicando, ¿no? Las vertientes del Amazonas. Pues. Mira, como tú ves acá, mira, ve. Por ejemplo, acá tú ves en esta imagen, mira, ve. Este es ¿no? El recorrido, pues, mira, del río, ¿cierto? Una extensa llanura, mira, como tú acá lo ves, mira, ve, ¿no? A su alrededor, ¿no? Ambos costados, justamente hay una extensa llanura, bueno, ¿cierto? Que esa llanura hace que justamente el río sea en esta posición, pues, mira, ¿no? Como una S, ¿verdad? Mira y la cantidad de vegetación, pues, que se encuentra acá en esta vertiente de Amazonas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la vertiente ¿no? del Amazonas es la cuenca hidrográfica más importante de nuestro país, porque se extiende, mira, casi el 75%, mira, ¿no? Del territorio nacional. Jesús, a ver si me escucha, por favor, y después no me va a decir que no me entendió o no le comprendí. Atención, por favor, ¿sí? Muy bien. Esta vertiente también se le llama la vertiente del Atlántico, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a desembocar, ¿no es cierto?, sus aguas a este océano, pues, chicos. Está conformado, ¿no?, por los ríos que van a depositar sus aguas, ¿no? Por ejemplo, el río más caudaloso o el colector, que es el Amazonas, pues.
¿Dónde nace este río? ¿Dónde nacen estos ríos? Vienen, mira, niñitos, ¿vienen de dónde? Vienen de las partes altas. Nacen del nudo de Pasco con Vilcanota, ¿ya? Su origen, ya te dije, su origen pluvial, porque se alimentan de qué, niñitos? Se alimentan de las lluvias, pues, ¿no? De las lluvias y de los glaciares y de los nevados, de las partes altas, pues de ahí vienen, justamente se van alimentando, de ahí es origen, pues, ¿no? Su desembocadura es en estuario, pues. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de los estuarios, ¿no? De los deltas, por ejemplo, ¿no? Su recorrido, por ejemplo, ¿no? Su caudal, ya sabemos que es este río es el más caudaloso, digamos, del mundo, ¿no es cierto? ¿Navegable? Sí, por supuesto. Estos ríos de acá, de esta vertiente del Amazonas, sí son navegables. Mira, en comparación, ¿no? De las vertientes, por ejemplo, del Pacífico, no son navegables, pues que digamos, ¿no? Bueno, a excepción del río Tumbes, pues, ¿no? Que cuando, bueno, aumenta el caudal debido a las lluvias, parte de este río se puede utilizar como, o puede ser navegable, ¿no? Pero no todos los ríos que digamos, ¿no? De la vertiente del Pacífico son navegables. ¿Por qué? Porque justamente no son tan profundos y no son tan caudalosos que digamos, ¿no? Como el río, por ejemplo, o los ríos de acá, por ejemplo, ¿no? Del Amazonas o de las vertientes del Atlántico, pues, ¿no? Régimen regular, ¿por qué régimen regular? ¿Por qué? Porque justamente todo el tiempo estos ríos tienen, pues, justamente, ¿no? Están, alimentados, pues, con muchísima agua, pues, ¿no? No bajan, que digamos, su caudal, no bajan como en las vertientes del Pacífico, pues, ¿no? Su curso es largo, como tú ves acá, mira, como tú ves acá que es largo y va pasando por cuánto, casi por 5 países, ¿ya? Casi por 5 países va cruzando las vertientes del Amazonas. Pe. Su cuenca dice exorreicas. ¿Por qué exorreicas? Después te voy a preguntar, Ángela, exorreicas, ¿por qué? Porque justamente sus aguas se van a depositar o sus aguas se van justamente, ¿no? A desembocar, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto? En el Atlántico, pues, ¿ya? Por eso tienen exorreicas. Exorreicas porque las aguas se van a depositar al Atlántico, por ejemplo, o al Pacífico, ¿no es cierto? La otra cuenca, por ejemplo, ¿no? O la otra clase, o los otros tipos de cuencas, por ejemplo, son las exorreicas o las endorreicas. Las endorreicas quiere decir que justamente, a pesar de existir, por ejemplo, a veces en su recorrido, estas aguas que hacen, estas aguas se filtran, ¿no es cierto? Se evaporan, algo así por el estilo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una arreica, una cuenca, un tipo de cuencas arreicas, estas, por ejemplo, ¿qué hace con estas agüitas? Se van a depositar, ¿no? A los lagos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí vamos a ver la otra vertiente, pues. Ujú. Vamos a ver acá, por ejemplo, mira. Vamos a ver, dice, el récord del río Amazonas, pues. Mira, es el río más largo del mundo, el Amazonas. Tiene casi, mira, su recorrido de unos 7.800 y casi 7.900 kilómetros de recorrido, ¿no? Mira, lo supera al río Nilo, ¿ah? Lo va a superar al río Nilo con uno de cerca de 40 kilómetros, pues. ¿Mm? El río Amazonas es el río más ancho, pues, ¿no? El río más ancho, el río más profundo, el río más caudaloso y diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice diversidad del mundo? ¿Por qué? Porque justamente acá hay una gran cantidad de vegetación, pues, ¿no es cierto? Bosques, ¿ya? Otra de las características del río Amazonas es porque justamente forma una isla fluvial más grande del mundo, ¿no? Que está, por ejemplo, en Brasil, mira. Otra del récord del río Amazonas es porque justamente forma la cuenca más grande, ¿no? Forma la cuenca más grande y la de mayor red fluvial del mundo, pues, como te comentaba hace un momento. Vamos a ver los principales ríos de las vertientes del Amazonas, pues ya. Vamos a ver los principales ríos de estas vertientes, porque bueno, hay más ríos, pues. Más ríos que vamos a ver los más importantes, pues, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas, que te estoy hablando en este momento, ¿no? El río Amazonas, por ejemplo, tiene una confluencia o se van a alimentar del río Cayali con el río Marañón, ¿no es cierto? Y estos ríos confluyen, se juntan, ¿no? Con el Nauta que está en Loreto, y justamente estos ríos nacen acá, mira, de las partes alturas del departamento de Arequipa y se van a depositar justamente, ¿no? Al Atlántico, pues. Recorre, mira, Perú, Brasil y parte de la frontera de Colombia, pues, chiquitos, ¿ya? El río Cayali, por ejemplo. El río Cayali es el más largo acá en el Perú, ¿eh? Dentro del Perú. Nace, por ejemplo, el río Cayali nace de quién? Nace de los ríos
Tambo y el río Urubamba, ¿ya? El río Tambo y Urubamba. Por ejemplo, aquí forma un pongo, pues, ¿no? Pequeños riachuelos, dice. Y acá tenemos el río Marañón, pues, ¿no? El río Marañón. Vamos a ver con rojito para que tengas ahí. El río Marañón es que está en el departamento de Huánuco, está entre Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, pues, ¿no es cierto? Es el que posee mayor potencial energético el río Marañón, ¿no es cierto? También forma los pongos, el pongo, por ejemplo, de Retama y de Manseriche, pues, chiquitos. Muy bien. Por acá tenemos al río Guayaga, pues mira, ¿me entiendes? Este enorme río Guayaga, donde justamente va formando los pongos, del pongo de Aguirres, y recorre el río Guayaga, va a recorrer justamente, ¿no? Parte de Huánuco, San Martín, Loreto y Guayaga, pues, ¿entiendes? Luego tenemos al río Tambo, que el río Tambo nace de la confluencia del río N, del río Perené, ¿no? Acá tenemos el río Urubamba, que también, por ejemplo, ¿no? Forma un hermoso valle, ¿no? El valle sagrado de los Incas, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, mira, los récords de los ríos de la vertiente del Amazonas, por ejemplo. Mira, claro, el río más largo del Perú es el Ucayali, pues, ¿no? El río más interdepartamental, dice. ¿Por qué? Porque justamente recorre muchos departamentos, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, el río Marañón. ¿Ah? Acá como tú estás acá viendo, ¿no? Mira, el río Marañón, mira, es interdepartamental. ¿Por qué? Porque recorre parte de Huánuco, parte de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, pues. Por eso se dice el río interdepartamental. Y el río, dice, más minero e industrial, el río Mantaro, ¿ya? El río Mantaro, y el río que forma el valle mayor propio de su población, el río Huachaca, pues, ¿ya? Y aquí tenemos el río más boreal del Perú, por ejemplo, mira, el río más boreal, el río Putumayo, ¿no? Que está juntamente con la frontera con Colombia, pues, boreal porque justamente está en la parte norte, pues, ¿ya? Entonces estos son los, ¿no? los ríos, ¿no? Los récords de los ríos y los principales ríos, ¿no es cierto?, que justamente están aquí en las vertientes, ¿no?, en las vertientes del Amazonas o la vertiente del Atlántico, pues, chiquitos. ¿Eh? A ver, vamos a ver, ¿cómo les ha ido a ver en el tema de hoy día de la vertiente del Atlántico del Amazonas, Ángelo? A ver, ¿qué parte usted no pudo entender, No lo pues? pude escuchar bien, ya que a veces con mi internet estaba mal, se salía y volvía a No, es que entrar. yo no puedo hacer pesijo ahí con nada, pesijito, porque ya no, solamente estoy explicando para todos, pesijo, no solamente, si tu internet falla, pues Además, ya tienes que ahí tener además con, es cortado. sí, pues, pero ya no es mi culpa, pesijito, ese es tu internet, ¿ya? Muy bien, a ver, Jesús, ¿cómo le va? ¿Alguna pregunta que tengas que hacer, Jesús? ¿Me puedes repetir las dos? Claro, pues, si dije, hace un momento te dije que me pongas atención y estabas ahí dibujando, no sé qué estabas haciendo ahí, no te distraigas, pesijito, ¿ya? Muy bien, de esa que tú ves acá, esa es la vertiente más larga, pues, mira, más larga del mundo, que digamos, ¿no? La vertiente del Amazonas. ¿Por qué? Porque justamente se extiende casi por todo, ¿cierto? Por todo nuestro país, el 74 o el 75%, ¿no? Del territorio nacional. A esta vertiente del Amazonas también se le llama como la vertiente del Atlántico. Escúchame, Exxon. Atención, pues, hijito, ¿qué estás ahí jugando? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice del Atlántico? Porque justamente va a desembocar en este océano, pues. Todas las aguas, todos los ríos se van ahí a depositar. Y es el río más, digamos, la vertiente más grande, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a cruzar por 4 o 5 países, ¿entiendes? Está conformado por quién? Por todos los ríos que van a depositar sus aguas, ¿no es cierto? En el río más caudaloso del mundo, que digamos el río Amazonas, pues, ¿no? Que es el colector, ¿no es cierto? Ahí donde se va pues justamente a desembocar, la desembocadura. Aquí tú estás viendo, pues mira, este es el río, o esta es la vertiente del Amazonas, pues. Las características de las vertientes del Amazonas nos dice que esta vertiente nace, ¿no? ¿De dónde? Desde el nudo de Pasco y del nudo de Vilcanota, pues. Desde ahí van a nacer, desde las partes altas, ¿ya? Su origen dice pluvial. Pluvial, ¿por qué? Porque se van a alimentar. Todo el tiempo se alimentan de quién? De las lluvias que justamente caen, ¿no es cierto? De los glaciares, ¿por qué? Porque de los glaciares y de los deshielos, pues, no de los manantiales, ¿no? Que todo el tiempo van alimentando
a estos ríos pues, para que sean justamente más caudalosos, pues, ¿no? La desembocadura, justamente hablamos, por ejemplo, dice, son en estuario, por ejemplo, ¿ah? En estuarios. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos, ¿no es cierto?, de los estuarios en sus recorridos, ¿no es cierto?, que vienen de las partes altas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, otra de las características, justamente, ¿por qué? Porque son muy caudalosos, pues, ¿no es cierto? Tienen muchísima agua estos ríos. El Amazonas, por ejemplo, es un río que tiene cantidad de agua, casi nunca bajan pues justamente su nivel de agua, todo el tiempo están, decimos, por eso son ríos navegables, pues, ¿no? Tienen un régimen regular, ¿no? Un régimen regular quiere decir que no bajan, pues, del nivel del agua, todo el tiempo se mantienen con esa misma cantidad de agua, ¿sí? No como, por ejemplo, no del Pacífico, pues, ¿no? Son irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque cuando hay lluvias, ¿no? Se presentan muchas lluvias, entonces justamente los ríos aumentan el caudal, pues, ¿no? Y crecen, pues. Y en algún momento se desbordan, pues, ¿no? Casi la mayor parte de las vertientes, por ejemplo, ¿no? Del Pacífico, cuando hay mucho caudal, muchas aguas, muchas lluvias torrenciales, los ríos van a super cargar de agua, pues, ¿no es cierto? Y empiezan los desbordes, y esos bordes empiezan las inundaciones, y las inundaciones, pues justamente, pues imagínate que arrasan todo, pues imagínate todo lo que encuentran a su paso, pues niños, ¿no? De plantas hasta casas, de todo, se llevan ellos, inundan pueblos y ciudades, muchos, mayormente pues en la costa, pues, ¿no? del Perú, pues, ¿no es cierto? Tuve, por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, parte de esos departamentos, ¿no? Justamente se llenan pues de agua los ríos y empiezan a desbordarse, pues, ¿me entiendes? Y casi, pues, bueno, aquí en las vertientes, por ejemplo, en Amazonas, casi, bueno, estos ríos casi no se llegan a desbordar porque justamente son ríos muy, muy anchos, por cierto, y son muy largos, pues. Sí, se cuencas isorreicas, porque ya te expliqué que es una cuenca isorreica. Unas cuencas isorreicas quiere decir que las aguas van a depositar, o las aguas se van a desembocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, del Amazonas van a desembocarse justamente, ¿no? Ahí, pues, en el Atlántico, pues, por eso se le llama las cuencas también, ¿no? O la vertiente del Atlántico, pues, chicos, ¿sí? Muy bien, a ver, hasta aquí hemos podido entender, chicos. Este es el récord, pues, nosotros es el récord de los ríos, y aquí tenemos los principales ríos de las vertientes del Amazonas, pues, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, el río Amazonas, el río Cayali, el río Marañón, el Guayaga, el Tambo, el Urubamba. Esos son los principales ríos, ¿ya? Esos son los principales. Hay más ríos, pero de los principales estamos hablando el río Amazonas, el río Cayali, el río Marañón, el río Urubamba, Guayaga y el río Tambo, pues, ¿no? Y hay otros, por supuesto que hay más ríos, pues, hay más ríos, pero hablamos de los más principales, ¿no? Y dentro de acá, pues, aquí en el Perú, pues, justamente hablamos, ¿no? Del río más grande, digamos, del más largo, es el río Ucayali, pues, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver qué tal, si nos ha entendido, pues, Daine, ¿cómo le va Daine? Daine, ¿está en clase o se ha retirado? Daine, ¿por qué no me apaguen su cámara, por favor? Las cámaras deben estar, no me apaguen sus cámaras, las cámaras deben estar encendidas. A ver, Daine, ¿qué es lo que usted ha podido entender, ¿no? De la vertiente del Amazonas, o cómo también se le llama a esta vertiente? A ver, ¿cómo también se le llama a esta vertiente? A ver, no te escucho nada, Daine, tu micro, creo que siempre falla tu micro, no sé. Tu micro está fallando. ¿Por qué no acomodan sus micros? ¿Por qué no acomodan y tienen todo listo? Porque ahí como que no, ustedes no conectan bien o están moviendo cada momento, por eso que a veces cuando yo les pregunto están hablando, pero como no escucho nada. A ver, Jesús, a ver si me puedes comentar algo de la vertiente del Amazonas. ¿Con qué otro nombre se le conoce la vertiente del Amazonas, Jesús? Mm, A ver, Jesús, me pidió que le repitiera el tema y lo estoy nuevamente explicando, ahora lo estoy preguntando, pues. Profesor, ¿ahí me escucha? Y ahora sí te escucho, hijita.
¿Me puede repetir la pregunta, por A ver, favor? vamos a volver a preguntarle. Las vertientes del Amazonas, ¿con qué otro nombre se le conoce o se le llama? La serpiente de Amazonas. No, vertiente, no serpiente, vertientes Ay, o cuencas. A ver, ¿con qué nombre se le conoce también a la vertiente del Amazonas? A ver, Andrew, que está, me decía participar ahí. A ver, Andrew. La vertiente del Atlántico. La vertiente del Atlántico, pues, Dagny, Jesús. ¿Ah? La vertiente del Atlántico, pues. ¿Y dónde, a ver, dónde nace esta vertiente? A ver, Andrew, ¿dónde nace esta vertiente? En los nudos de Pasco, De Pasco y qué más? Vilcanota. De los nudos de Pasco y del nudo de Vilcanota, pues, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, su origen, a ver, Ángelo, el origen, a ver, ¿cómo se origina esta vertiente del Amazonas? A ver, Ángelo. ¿Cómo Se me se entrecorta origina? y se sale y vuelve a entrar. A ver, Eso Exxon. pasa ahorita acá. Exxon, a ver, Compruébela. ¿dónde se origina, a ver, esta vertiente? Me dicen que nacen del nudo de Pasco y del nudo de Vilcanota. Su origen, a ver, cómo se origina esto? ¿Cómo se alimentan? con cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo que yo he hablado así cualquier cosa? ¿Ah? Es que están jugando, pues ahí ustedes dicen ahí, no está atento, pues. A ver, Andrew. Pero que su origen es pluvial, glacial y manantial. Claro, pues. Pluvial, ¿por qué? A ver, me dice. ¿Quién me dice pluvial? Pluvial. A ver, pluvial, ¿por qué? Pluvial porque justamente se alimentan, ¿no? ¿De quién, niño? De las lluvias, pues, ¿no? De las lluvias y de los glaciares. ¿Por qué? Porque justamente ahí de las partes altas de los de hielo, ¿cierto? De los manantiales que todo el tiempo están ahí, pues, justamente, ¿no? Están goteando, pues, ¿no es cierto? Y eso van alimentando, pues, van haciendo que estos ríos se mantengan en su mismo caudal, pues, tengan bastante agua, es que no, es parte de la naturaleza, pues, y estos ríos justamente son, vamos a decir, pues, es el pulmón, digamos, ¿no? Justamente del medio ambiente, pues, ¿no es cierto? Por la cantidad de agua que hay, pues, y parte de estas aguas, pues, justamente se llegan a evaporar, pues, ¿no? Nuevamente viene el retorno de las aguas, de las lluvias, pues, ¿sí? A ver, vamos a ver, pues, a ver. ¿Estos ríos son navegables? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Sí, ¿por qué? A ver, Andrew, ¿por qué son navegables? Porque no es muy caudaloso. ¿Porque no es? ¿O porque es muy caudaloso? Ah, porque es muy caudaloso. Porque es muy caudaloso, pues. ¿Es cierto, Jesús? Sí, profe. A ver, ¿qué le estaba preguntando yo a Andrew? A ver, ¿qué le preguntaba yo a Andrew? A ver, ¿solamente Andrew nada más está en clase o hay 5 alumnos que están en clase, pero solamente a veces Andrew nada más me contesta y ustedes también están ahí, nada más de espectadores, también tienen que participar? A ver, Dagne, ahí sí ya acomodó su micro. A ver, Dagne, ¿qué puede decir usted? Déjeme a un costado su gatito, por favor, y escúcheme la clase, por favor, ¿ya? A ver, ¿qué me puede decir usted de estos ríos, de este río de la vertiente del Amazonas? ¿Son navegables o no son navegables? ¿Me escucha, Dagne? A ver, Daniel, a ver, ¿qué me puede decir de estas vertientes? ¿Son navegables? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Sí. Sí, ¿por qué sí? A ver, ¿por qué sí son navegables? A ver, ¿por qué sí son navegables? A ver, Daniel. ¿Por qué? Porque tienen muchas aguas, pues. El caudal es muy... ¿Ah? Tienen mucha caudal, pues, ¿no es cierto? Y son muy profundos también, pues. ¿Ves? Ahora vamos a seguir, todavía nos falta todavía por ahí, estamos todavía con ahora. A ver, que sigamos hablando no las vertientes del Amazonas, pues. ¿Ya?
régimen de estos vertientes, a ver, ¿son regular o son irregulares? Su régimen. Regular, ¿Perdón? regular, Regular, a ver. ¿Por qué es regular Exxon? Exxon. ¿Por qué es regular estos ríos? Dice que son regulares. Dice. A ver, ¿por qué se dicen que los ríos, o perdón, las vertientes del Amazonas son regulares? Dice. A ver, Jesús, ¿por qué dice que estas vertientes del Amazonas son, dice, regular? A ver, Dagne, ¿por qué no me acomoda por favor, su cámara? Que yo lo veo que está más ahí y no. Por favor, acomoden sus cámaras, por favor, ¿ya? Pero yo veo que están ustedes ahí atentos, pues cuando yo les estoy ahí explicando, ustedes están en otra cosa, por eso que a veces no responden, pues. A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué regular? ¿Por qué regular, Andrew? ¿Mm? No se olviden, pues, cuando decimos regulares, porque todo el tiempo estas aguas tienen, o sea, su caudal, están ahí siempre lo mismo, pues, no bajan, porque siempre se están alimentando de los deshielos, ¿no? De los glaciares y de las lluvias, pues. Por eso que el caudal siempre se mantiene ahí. Los ríos de esas vertientes casi no bajan, pues. No a diferencia de las vertientes del Pacífico, sí, y así bajan su caudal, ¿no? Aumentan cuando hay pues mucha lluvia en estas partes y cuando no hay, nuevamente las aguas vuelven a ¿no? a su normalidad pues. Exxon, a ver si me escucha por favor. ¿Ves? A ver, ¿qué más hemos hablado de las vertientes, a ver, del Pacífico? Son cuencas, ¿es una vertiente exorreica o endorreica? A ver, ¿quién me dice? Es una exorreica, exorreica, por cierto. ¿Por qué exorreica? A ver, ¿por qué digamos que es una cuenca, es una vertiente exorreica? A ver, hace un momento te había explicado por qué es exorreica, endorreicas, ¿no? Y las arreicas, pues. A ver, ¿por qué dice que son las vertientes del Amazonas son exorreicas? porque va por... A ver, Andrew, vamos, Andrew, sin miedo, sin miedo. Acá no estamos para poder si está algo mal, acá nos corregimos, pues, ¿no? A ver, ¿por qué exorreicas? Porque las aguas van por los lados. Ya. Las aguas, lo que pasa es que estas aguas, mira, tanto las aguas de las vertientes del Pacífico como las vertientes del Amazonas, estas aguas se van a ir, pues, a desembocar, ¿no es cierto? Se van a ir a desembocar justamente al Amazonas, por ejemplo, ¿no? Al océano, pues, ¿no? Uno, por ejemplo, ¿no? Al océano Pacífico y el otro, por ejemplo, ¿no? Al Atlántico, pues. Por eso se le dice la vertiente del Amazonas o la vertiente del Atlántico, porque esta cuenca, esta vertiente es la más grande, digamos, del mundo, ¿entiendes? Y claro, y parte, ¿no? de tus aguas, de este río, imagínate cuántos, todos estos países, imagínate que pasa por ahí, imagínate ellos también se van a beneficiar, pues, ¿entiendes? Claro, justamente. Señor Ángelo, a ver, por favor, si me escucha, por favor, deje de estar jugando, deje de estar usted hablando, por favor. ¿Ya? No estoy jugando. Ya, póngame atención, pues, chiquito, acá, yo estoy acá yo al frente, no estoy a un costado. Entonces, claro, pues, estos ríos son los que van a alimentar o también van a ser beneficiados por estos países que van a cruzar, pues, ¿no es cierto? Porque por ahí hay mucha vegetación, pues, ¿ves? Entonces es una vertiente exorreica, pues, ¿ya? Exorreica. ¿Qué más hemos hablado, por ejemplo, no de los vertientes del Amazonas? A ver, dentro aquí, por ejemplo, ¿no? En el Perú, pues, a ver, en el Perú, ¿cuál es el río más grande o el río más largo?
el río Marañón, el río, Ucayali o el río Urubamba. A ver, ¿cuál es el río más grande? Aquí el más largo acá en el Perú. A ver, ¿qué me dice? El más largo, profe. Sí, el más largo acá en el Perú, Ucayali. Claro, pues, ¿no es cierto? El río Ucayali es el más largo acá en el Perú, digamos, ¿no? Por su recorrido, pues, ¿entiendes? Entonces el Ucayali justamente no, nace, ¿no? De los ríos, ¿no? De los ríos de Tambo y del río Urubamba, pues, ¿no es cierto? Ya, a ver, si yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el río que cruza por 3 o 4 o 5 departamentos? ¿Ah? A ver, por eso dice, es el río más interdepartamental. Hay un río que justamente cruza por 4 o 5 departamentos. Marañón. Claro, pues, ¿no es cierto? El río Marañón, pues, ¿no es cierto? El río Marañón es el que justamente es el interdepartamental, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cruzar, ¿por dónde cruza estos ríos, por ejemplo? Cruza por el departamento, por ejemplo, ¿no? De La Libertad, mira, Huánuco, Cajamarca, Amazonas y Loreto, mira. Ancash también, por ejemplo, mira. Por ahí va a cruzar justamente, ¿no? Por ahí va este río, pues, ¿entiendes? Y es un río, tiene dice, un mayor potencial energético, ¿me entiendes? Acá dentro, ¿no es cierto?, de nuestro Perú, pues, hijitos, ¿ya? Entonces, eso ha sido lo que el día de hoy, pues, mis alumnos hemos estado hoy día compartiendo, ¿no? La clase de las vertientes del Amazonas o la vertiente del Atlántico, pues, mis niños. Entonces, ya nos estamos despidiendo, mis alumnos, y nos vemos en la siguiente hora, pues, y ya vamos a hacer justamente ya su examen de geografía, pues, ¿ya? Entonces, chicos, regresamos dentro de unas horas, pues, unos minutos. Así que, chicos, lo dejo y así todo mi parte, chicos, ¿ya? Así, chicos, ¿cómo están hoy tus meninos? Muy bien. Ya, chicos, vamos más tarde, ¿ya? Nos vemos. Chao, Chao, chicos, nos vemos.